Muy buenas, vamos a desarrollar un ejercicio relacionado con incentivos al ahorro que vimos en el video anterior. Tenemos los siguientes antecedentes. Un contribuyente tiene esta base bruta determinada, tiene línea 1, retiros, 15 millones, dividendo, 851 mil pesos, gastos rechazados asignables, 9 millones, honorarios, 35 millones, incremento por la línea 1 y 2, 4 millones y un total de 66 millones de pesos. Esta es la información que tiene respecto a los incentivos tributarios. Dividendos de por crédito hipotecario cogido a la ley 19.622, 8 millones de pesos, y la vivienda fue adquirida el 12 de marzo del 2000. Intereses acogidos al artículo 55 ter, monto de los intereses 2 millones. Y el movimiento por instrumento acogido al artículo 57 bis, tenemos depósitos 5, 6, 4 millones en estas fechas que están acá indicadas y hay un solo giro de 3 millones. Vamos entonces al desarrollo de esto. ¿Qué tenemos que hacer primero para la evaluación de la ley 19.622? Como ya hemos planteado, se permite una rebaja por este monto de los dividendos que se pagaron durante el año. Entonces aquí vamos a colocar monto de dividendos, son dividendos. Esta es la cuantía. Tiene derecho a una rebaja y esa rebaja está dado por la fecha en la cual ha sido adquirido el bien raíz. Para eso tenemos que volver a nuestra presentación y aquí está el antecedente. Puede rebajar 10 UTM por un año calendario, 6 UTM o 3 UTM. Depende de las fechas que haya sido adquirido el bien raíz. En este caso el bien raíz fue adquirido en marzo del año 2000, por lo tanto tiene derecho a 6 UTM. Entonces, este caballero tiene 12 dividendos pagados, esa es una información que hay que consultar, aquí los intereses, los dividendos fueron por los 12 meses, multiplicado por el monto máximo que tiene, que son 6 por el valor de la UTM a diciembre del año que se está haciendo esta declaración. Y eso es muy importante que se entienda que cuando se hable de UTM en este tipo de beneficios, están relacionados con las UTM, que es una información mensual, que a diciembre del año de declaración, si estamos haciendo la declaración del año tributario 2016, es decir, el año comercial 2015, tenemos que ocupar la UTM de diciembre de ese año. Y esa información la podemos obtener de la página web del Servicio de Impuesto Interno. Es muy fácil, se accede a la página principal y ahí están todos los datos que uno necesita y por varios años. Por eso nosotros vamos a la página de Impuesto Interno y nos tenemos que ir al año 2015 y la UTM de ese periodo que nos interesa es, aquí lo voy a colocar, valor UTM a diciembre del 2015 son 44.955 pesos. De esa forma, el tope, que son los 12 multiplicado por los 6 UTM que tengo derecho por el valor de la UTM, sería tan sencillo como 12 multiplicado por 6 por 44.955. Ese es el tope máximo que yo puedo rebajar de la declaración de impuestos. Por lo tanto,
la rebaja de la ley 19.622 es 3.236.760. Ese es el antecedente que a nosotros nos interesa y lo deberíamos pasar a nuestra declaración de impuestos. Vamos a llenar nuestro formulario. Rápidamente vamos a traspasar las cifras que están acá, pero están muy chiquititas, así que las vamos a ampliar un poco para que se vean. Aquí también vamos a hacer una ampliación de las cifras. Después tenemos los dividendos, los gastos rechazados asignables al socio. Después tenemos los honorarios. Después el incremento, lo estoy haciendo más rápido. Ustedes saben que el incremento se copia de ahí. Y está vinculado a estas dos cifras, ¿no es cierto? Y ahí llegamos a esta línea 13, que es la misma que teníamos arriba. Ese es el monto, lo vamos a dejar ahí todo ordenadito la cifra. Entonces, tenemos que buscar aquí en la línea 15, donde está el famoso, perdón, no es 14 ter, es 1455 bis. Ahí sí. En la línea 11 tenemos que buscar, en la línea 15 tenemos intereses por crédito con garantía hipotecaria, artículo 55 bis, no corresponde. Aquí está. En la línea 15, en el código 740, dice dividendos hipotecarios pagados por viviendas nuevas acogidas al decreto con fuerza de ley número 2 del año 59. Ahí tiene que ir en la cifra que nosotros determinamos. Eso va. Ahí estamos. Y eso va como una rebaja a la base imponible. Ahora nos falta esta otra rebaja. Entonces tenemos ahora aquí artículo 55 bis. ¿Qué nos dice 55 bis? Monto de los dividendos. No voy a entrar en las características teóricas de esto porque eso está en el otro video, pero acuérdense que esos intereses son por créditos hipotecarios, que vendría siendo otro crédito hipotecario, no el crédito hipotecario que se acogió a esto. Esto es una normativa que está vigente, se puede ocupar. Y nos permite rebajar los intereses pagados desde la base imponible. Ya hay que discernir si acaso se pueden rebajar todos los intereses siempre y cuando el valor de la base imponible bruta, la renta bruta, sea menor a 90 UF, se le aplica una fórmula. Si la renta bruta está entre 90 y 150 UTA, se aplica una fórmula, perdón, aquí viene la fórmula. Aquí no, se rebajan todos los intereses siempre y cuando no superen a 8 UTA, 8 UTA. Y si la renta bruta es superior a 150 UTAs, no se aplica el beneficio. Entonces, tenemos que determinar aquí base y base bruta, perdón, esto es la renta bruta en UTA. En UTA. Entonces, colocamos aquí valor renta bruta en pesos. ¿Cómo sabemos eso? Nos vamos al formulario. ¿Dónde está la renta bruta del impuesto global complementario? En ninguna parte dice acá, pero la renta bruta son todos los conceptos que van sumando a la base imponible y es de la línea 1 a la línea 10. Por lo tanto, es todo esto que está acá.
Si se dan cuenta, de la línea 1 a la línea 10 está todo esto con signos más y después vienen negativos y llegamos a la renta neta. Lo bruto es todo lo que se le suma, por lo tanto es toda esa suma de esas líneas. De la línea 1 a la línea 10 está la renta bruta. Ahora tomamos valor UTA a diciembre, que serían 539.460. Y tendríamos valor renta bruta en UTA. Y a eso dividido por ese monto. Nos da 123 UTAs. 123 está en este tramo acá, por lo tanto tenemos que aplicar la fórmula. La fórmula se determina multiplicando el interés deducible por el resultado que se considerará como porcentaje de la resta entre 250 y la cantidad que resulte de multiplicar el factor 1,667 por la renta. Es mucha palabrería. Aquí está la fórmula. Esa es lo importante. Entonces vámonos. No olvidemos que es el interés deducible. ¿Cuánto es el interés deducible? Eso. Y se va a multiplicar por 250 menos 1,667 por la renta bruta. Entonces sería 250 menos 1,667 por la renta bruta en UTA. Entonces tendríamos 250 menos 1,667 por la renta bruta. Nos da 45. Y eso se tiene que expresar como un porcentaje, o sea, dividido por 100. O sea, en porcentaje, tomamos eso, dividido por 100, un 45%. 3 y un factor más. Por lo tanto, tendríamos que la rebaja sería el interés por 45%. ¿Qué sería eso? Multiplicado por eso. Esa sería la rebaja que iría en el formulario, acá. Aquí. Entonces aquí tenemos que sumar esa cantidad y le restamos esa cantidad. Y ahí tenemos nuestra rebaja por esos beneficios tributarios. Llegamos a nuestra base imponible, que es bastante grande, ¿no? 61 millones de pesos. Entonces ahora nos vamos a ir acá al cálculo del impuesto global complementario. Base imponible. Vamos a correr unas líneas para el lado. Ahí. 61 millones de pesos. 61 millones de pesos, vamos a multiplicar tasa según tramo. ¿Cuánto es la tasa? 61 millones. Estaríamos acá, ¿no es cierto? Sería el 30,4. Y la rebaja según tramo
nos daría el impuesto global complementario. 9 millones de pesos sería el impuesto global complementario que hasta el momento este contribuyente tendría que declarar. Aquí abajo, por aquí abajito, nos va a aparecer una rebaja por el 57 bis. Aquí tenemos débito por ahorro neto negativo. Esto es cuando hay que pagar un impuesto. Es decir, cuando se produce un débito fiscal. Y más abajo, aquí está. Crédito al impuesto global complementario o impuesto único segunda categoría por ahorro neto positivo del recuadro número 3. Vamos a ver el tema del 57 bis. Vamos a tomar estos antecedentes. Los vamos a copiar acá abajo. Y aquí vamos a colocar evaluación del 57 del artículo 57 bis. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es actualizar esto por la variación del IPC por cada vez que se hizo estos pagos. Entonces, tenemos que primera erogación se realizó en marzo, por lo tanto se tiene que actualizar por el factor de corrección monetaria de ese periodo, que en marzo fue 1,39. En junio fue 1,25 y en octubre 1,004. Lo actualizamos y aquí tenemos que sacar la proporción de la permanencia de ese depósito en el año. En marzo fue marzo 1, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. O sea, 10 meses sobre 12. Esa es la proporción que se aplica. En junio fue junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. O sea, 7 sobre 12 meses. Se cuenta el mes que se hizo la erogación sin importar que haya sido el primero o el 30 del mes. Y octubre fue octubre, noviembre y diciembre, o sea, 3 sobre 12. Esa es la proporción que vamos a considerar. Por lo tanto, se toma el mes, el monto, y se multiplica por la razón de esa proporción que les mencioné. Y este último caso sería 3 dividido por 12. Esa es la proporción de que queda para este año. Y la diferencia es lo que queda para el próximo año. Entonces me interesa esa cantidad. Y esa otra cantidad queda para el año que sigue. No. Esto es lo que me interesa a mí. Ahora vamos a hacer lo mismo para el retiro. Se actualiza por la corrección monetaria de septiembre, que es 0,9, o sea 1,9. Se multiplica. ¿Y cuánto es la relación de septiembre? Sería septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 4 sobre 12. Y esa es la proporción que se le aplica a ese retiro.
4 sobre 12. Y después sacamos la diferencia que queda para el otro año. Estas son las dos cifras que me interesan, porque el depósito proporcional menos el giro proporcional me va a dar un saldo de ahorro neto. Saldo de ahorro neto, que en este caso va a ser positivo. ¿Por qué? Porque los depósitos fueron mayores que los giros. Caso contrario, hubiera sido un saldo de ahorro neto negativo. Ahora, este saldo de ahorro neto positivo, lo voy a escribir acá, más abajo. Como tenemos un saldo de ahorro neto positivo, podemos generar un crédito fiscal, el cual se calcula aplicando sobre el saldo de ahorro neto positivo 15%. Pero antes hay que evaluar los topes del saldo de ahorro neto positivo, el cual no puede superar el 30% de la base imponible del impuesto global complementario o 65 UTAS. El 30% de la base imponible lo vamos a obtener rápidamente acá, eso multiplicado por 0,3. Y 65 UTAS serían 65 por el valor de la UTA que lo pusimos por acá. Ahí. Se ocupa el monto que fue más bajo. Este fue más bajo. Como 7 millones está bajo sobre los 18 y los 35, como nuestro saldo de ahorro neto positivo es menor al tope menor, antes señalado, siempre es el menor, se puede ocupar todo el saldo de ahorro neto positivo para calcular el crédito fiscal. Entonces tenemos nuestro saldo de ahorro neto positivo, 7 millones, y nos da acá el crédito fiscal, que serían 15%. Ese es el monto que nosotros podemos llevar entonces a nuestra línea 30. Ahí está. Ya. Después tenemos acá crédito por impuesto de primera categoría con derecho de devolución, que sería en este caso de una forma sencilla, sería ese monto. Y después ahora determinamos que nos arroja esto y nos arroja un impuesto a pagar hasta el momento. Tenemos hasta el momento ese impuesto a pagar. Es bastante grande. Y tenemos que seguir calculando para poder determinar el impuesto que se tiene que pagar. Tenemos que rebajar entonces por acá abajo las retenciones del impuesto las retenciones de los honorarios, que eso está en la línea 56, que ese monto no está anunciado ahí, pero yo les digo que es esa cantidad que está ahí, está con un formato bastante feo. Y me quedó igual de feo, pero vamos a checar un poquitito. Ahí tenemos las retenciones de los honorarios.
Les vuelvo a insistir, esas cifras no se las había mencionado, pero como yo hice el ejercicio, yo lo sé. Y ahora nos queda tiene que pagar un poco de plata este contribuyente. Si hubiera tenido más retenciones, tiene que pagar 145.000 pesos. Se lleva más abajo. Y vamos a checar acá las cifras, las columnas. Y hay que actualizarlo. Hay que aplicar el 1,1 por 100. Y este sería el impuesto actualizado que tendría que pagar este contribuyente. Y así se aplicaría los beneficios tributarios de los contribuyentes del impuesto rural complementario, bajo esos antecedentes que están puestos ahí. Eso sería el resultado. Cualquier consulta lo pueden formular al correo que está al final del video.